Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das, transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, Argentina, para las clases de Srimad Bhagavatam diarias de ISKCON Chosika. En primer lugar, quiero agradecer a Prabhu Ramanitai Kripa por la invitación. En segundo lugar, vamos a cantar Jayo Radha Madhava, leer el texto sánscrito, traducción y significado de Srimad Bhagavatam dado por Srila Prabhupada, y luego vamos a cerrar con un breve comentario. Si alguien quiere dejar alguna pregunta, puede hacerlo en la sección que está debajo del video de la clase y va a ser respondida al final de la misma. Muchas gracias a todos los presentes por estar acá. Nuevamente a Ramanitai Kripa Prabhu también va mi agradecimiento. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yasodanandana Vrajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Navasa Sabdatan Matrat Kalakatya Vikurvata Sparsho Bhavat Tato Vayus Twak Sparshaya Cha Sangraha Navasa Sabdatan Matrat Kalakatya Vikurvata Sparsho Bhavat Tato Vayus Twak Sparshaya Cha Sangraha. Navasa Sabdatan Matrat Kalakatya Vikurvata Sparsho Bhavat Tato Vayus Twak Sparshaya Cha Sangraha. Navasa Sabdatan Matrat Kalakatya Vikurvata Sparsho Bhavat Tato Vayus Twak Sparshaya Cha Sangraha. Navasa Sabdatan Matrat
Kala gatya vikurvata sparsho bhavatato vayus tuak sparsya cha sangraha navasa sabda santmatrat kala gatya vikurvata sparsho bhavat tato vayus tuak sparshaya cha sangraha. Traducción. De la existencia etérea, resultado de la evolución del sonido, se produce la siguiente transformación bajo el impulso del tiempo, y de ese modo adquiere relevancia la sensación del tacto como elemento sutil, y a partir de ella el aire y el sentido del tacto. Significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Con el paso del tiempo, cuando las formas sutiles se transforman en formas densas, se convierte en los objetos del tacto. Estos, junto con los sentidos del tacto, también se forman después de la evolución en el tiempo. El primer objeto de los sentidos se manifiesta su existencia material, es el sonido. De la percepción sonora se manifiesta la percepción sutil y de esta la percepción visual. Así se produce la evolución gradual de los objetos de nuestra percepción. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumatrasat Swamin Iti Namine. Muy bien, entonces estamos leyendo para ISKCON Chosika el Srimad Bhagavatam. En este momento encontramos una descripción en este capítulo de la forma en que van surgiendo los elementos, cómo se van desplegando los sentidos, los objetos de los sentidos. Y hoy se habla de la dimensión sutil, se habla del sonido y se habla del tacto. En particular, como describe Krishna en diferentes partes del Bhagavad Gita, específicamente capítulo 15, el yoga de la persona suprema, en el mundo material, las entidades vivientes condicionadas nos encontramos enredadas en un árbol baniano que tiene raíces hacia arriba y que esas raíces se expanden para todos lados, que en las ramas de este árbol baniano se encuentran los diferentes sistemas planetarios, los sistemas inferiores, medios y los superiores, que las hojitas de ese árbol son los signos védicos y que a su vez las ramitas y las puntas de las ramas son los objetos de los sentidos y los sentidos en sí mismos. Y de alguna manera la entidad viviente condicionada se encuentra deambulando en el ciclo del nacimiento y la muerte por el apego y la aversión a los diferentes objetos de los sentidos en forma de el placer y el dolor. Las entidades vivientes condicionadas en general tenemos la tendencia mental a buscar lo que nos da placer y a rechazar lo que nos da dolor. En este texto del Srimad Bhagavatam se está hablando del despliegue, de lo sutil, de lo burdo. Hay placeres muy burdos que no hace falta mencionar, todos tenemos conocimiento de ellos, pero también para la entidad viviente condicionada se presenta la posibilidad de ciertos placeres sutiles, de ciertos placeres que de alguna manera se diferencian de los placeres más burdos que los seres humanos compartimos a su vez también con otras formas de vida, como por ejemplo los animales, pero para la vida humana también se da la posibilidad de disfrutar de ciertos placeres un poco más elevados que los burdos, que también son materiales, pero que son sutiles, que se manifiestan en el plano sutil. Y entre esos placeres de los que podemos disfrutar aquellas almas condicionadas que hemos llegado a la forma humana de vida, se encuentra el placer de la lectura. El leer es causa de una profunda satisfacción para algunos seres humanos. La importancia de la lectura en la vida humana es fundamental, porque en realidad nos da acceso a una dimensión muy importante a lo que los animales no pueden llegar por sus propias limitaciones mentales y sensoriales. Ahora bien, asumiendo que en el plano sutil la lectura puede provocar
y dar lugar al acceso a un placer material muy elevado, tenemos que entender que los seres humanos nos encontramos con la posibilidad de acceder a diferentes tipos de textos. Las almas condicionadas que, pasando de un cuerpo a otro, hemos llegado a la plataforma humana de vida, nos encontramos con placeres como el comer, el dormir, el aparearnos, el defendernos. Esos placeres no nos diferencian mucho de los animales. Puede haber una diferenciación cuantitativa. Un animal puede llegar a comer, si es salvaje, comida en estado crudo. Nosotros, los seres humanos, para poder digerirla mejor, precisamos cocinarla, utilizamos fuego, especias, utilizamos ciertos artilugios como ollas, sartenes, etc. Pero el principio del comer no es muy diferente de la forma burda en la que comen los animales. Ahora bien, la posibilidad de leer, el acceso a la literatura, es posible en la forma humana de vida y no en los cuerpos animales. Y aunque la búsqueda de la posibilidad de leer es algo, podríamos decir, cultural, que se fomenta como un principio muy importante, también tenemos que saber con la inteligencia, los que estamos intentando avanzar en la vida espiritual, tenemos que saber comparar y distinguir la posibilidad de diferentes tipos de lectura. Muchas veces en la terminología Vaishnava se utiliza el término discriminar. En el lenguaje común, el discriminar significa tener prejuicios, el discriminar significa tratar mal a ciertas personas, pero desde el punto de vista de la terminología y de la semántica que les dan los Vaishnavas al término discriminar, discriminar implica diferenciar las cosas. Discriminar significa la capacidad analítica para entender que en todo lo que hay ante nosotros hay diferentes tipos de calidades, que no todo es lo mismo y que no todo surge el mismo efecto en nuestra conciencia. Por eso que, utilizando el lenguaje del sentido común, al momento de buscar ese placer sutil de la lectura, los que estamos intentando avanzar en la vida espiritual, tenemos que saber distinguir, tenemos que saber discriminar el hecho de que existen diferentes tipos de obras literarias. Y Srila Prabhupada, en el primer canto del Srimad Bhagavatam, en uno de sus significados, explica muy bien y discrimina muy bien entre diferentes tipos de literatura, entre diferentes posibilidades de lectura para los seres humanos. Entonces, con lo primero que nos encontramos es con la literatura material. Es decir, abordemos las características de dicha literatura. Cuando hablamos de literatura material, no tiene que ver este tipo de literatura el hecho de que sea clasificada por algún tipo de formato, porque la literatura material tanto puede presentarse en forma de poema, como puede presentarse en forma de ensayo, puede presentarse en diferentes tipos de formatos. No es que por una cuestión estilística determinada forma de escribir es material o no lo es. Puede estar en prosa, puede estar en verso, puede representar las características del lenguaje poético, puede representar las características del lenguaje académico. Entonces, cuando hablamos de literatura material, estamos haciendo referencia a un tipo de obras que puede tener contenido científico, puede abordar temas de física, de química, de biología, sociología, economía, psicología. Puede ser, por ejemplo, literatura de tipo filosófica, que aborde temáticas relacionadas con la epistemología, con la ética, la metafísica, etc. O también puede ser un tipo de literatura asignada por las características de la rima y del lenguaje poético. O sea que en sí la forma no determina que una literatura sea material o sea espiritual. Y como digo, la literatura material puede abordar diferentes temáticas,
puede abordar temáticas relacionadas con la política, con la economía, con la sociología, la poesía, la filosofía o incluso las noticias que día a día podemos acceder en los diarios físicos o en los diarios virtuales que accedemos por medio de Internet. Además, también la literatura material no es que no solamente esté limitada por el tipo de formato en el que se presente, sino que tampoco está limitada por el tipo de lenguaje del que se sirve. Porque por un lado podemos encontrar literatura material con un lenguaje muy llano, con un lenguaje muy sencillo. Incluso hay literatura material con un lenguaje coloquial. Y por otro lado, nos encontramos con cierta literatura material que utiliza un lenguaje complejo, un lenguaje sofisticado, un lenguaje que puede ser comprendido únicamente por los especialistas de alguna rama del conocimiento material. Pero más allá de que la literatura material sea poética, filosófica, científica, más allá de que la literatura material tenga un lenguaje simple o sofisticado, de fondo, los que estamos intentando avanzar en la vida espiritual, tenemos que comprender que lo importante al momento de detectar literatura material es que dicha literatura está influida en cuanto a quien la escribe y en cuanto a lo que dice. Esta literatura material está influida por las tres modalidades que componen la prakriti o la naturaleza material. Es decir, en la literatura material encontramos temas relacionados con sattva, la bondad, con rayas, la pasión, y con tamas, la ignorancia. Por eso es que en el caso de la literatura material, en última instancia, incluso se habla de filosofía, de literatura, de política o de ciencia, si el lenguaje es simple o si el lenguaje es complejo, siempre esa literatura está manchada, está contaminada por la pasión, la bondad y la ignorancia. Y en definitiva uno puede comprender que determinada obra es literatura material porque nos lleva a un objetivo que es, de forma burda o forma sutil, a la complacencia material de los sentidos. Es decir, la literatura material, independientemente del tema que aborde, fortalece en nosotros un determinado sentido de identidad. La literatura material forja en nosotros una determinada mirada acerca de nuestro yo. Y la característica fundamental de la literatura material puede ser filosofía, puede ser ciencia, literatura, etc. Pero hace que nos identifiquemos con los aspectos burdos y sutiles de nuestra existencia material. Es decir, cuando hablamos de literatura materialista, esa literatura refuerza en nosotros una identidad material que nos lleva a identificarnos con el cuerpo. Y si esa literatura material es un poco más sutil, nos permite trascender en algún punto la identificación con el cuerpo burdo para que nos identifiquemos con el cuerpo sutil. Es decir, la literatura material, por un lado, o hace que pensemos que nuestro yo real, que nuestro ser real es este cuerpo material y temporal, o la literatura material nos identifica con la mente y con sus estados mentales, con formas de pensar, con formas de sentir y también con formas de desear. ¿Por qué? Porque la literatura material está atravesada por la bondad, la pasión y la ignorancia. Y en consecuencia, aunque el leer es un placer que podemos alcanzar en la forma humana de vida, cuando leemos literatura material, nos identificamos con el cuerpo burdo, nos identificamos con el cuerpo sutil, pero en última instancia, la literatura material, la lectura de dicha literatura, el análisis de dicha literatura, la difusión de esa literatura, tiene como característica que nos mantiene en maya, que nos mantiene en ilusión. El leer
el estudiar, el reproducir, el difundir literatura material, crea una atmósfera donde, aunque uno lea literatura influida por la ignorancia, que produzca dolor, que produzca una sensación de malestar, o aunque uno lea literatura influida por la bondad, donde uno sienta cierta felicidad, cierta alegría, o aunque uno lea literatura motivada por la pasión, que nos lleve al progreso económico, a elevarnos en la escala social y todo lo demás, tanto en bondad como en pasión o en ignorancia, la literatura material nos lleva a identificarnos con el cuerpo, en algunos casos nos lleva a identificarnos con la mente, o tal vez en algunos puntos nos lleva a identificarnos con la razón o con la inteligencia, en algunos casos, en algunos textos filosóficos. Pero aún así, siempre la literatura material nos mantiene dentro de la ilusión, nos mantiene dentro de Maya, nos mantiene dentro del ámbito de la imperfección propia del alma condicionada, la cual no puede producir conocimiento perfecto. Básicamente porque está en ilusión, y la primera ilusión es pensar que somos el cuerpo material y olvidar quiénes somos en verdad. Y la literatura material, su análisis y su difusión lleva a mantenernos en ese plano del no ser, en ese plano de la temporalidad, en ese plano de la ilusión, de aceptar que el yo, el ser, es el cuerpo, o es la mente, o en el mejor de los casos puede llegar a ser la inteligencia. Pero todo eso es material. Pero además, tenemos que aclarar algo muy importante. La literatura material posee un valor, pero indudablemente que la literatura material posee un valor temporal, un valor relativo. Es decir, cuando nosotros leemos literatura material, de alguna manera podemos comprender algunos aspectos de la vida temporal. Podemos comprender algún aspecto del mundo fenoménico que nos rodea. Pero nuestra perfección como almas espirituales no está en este mundo fenoménico, no está en este mundo temporal. Con esto no estoy queriendo decir que un Vaishnava no deba estudiar en la escuela. Con esto no estoy queriendo decir que un Vaishnava no tenga que estudiar en la universidad. Con esto no estoy queriendo decir que un Vaishnava deba ser una persona ignorante y no conocer el mundo en que vive. De hecho, cuando nosotros estudiamos el capítulo 7 del Bhagavad Gita tal como es, Krishna le dice a Arjuna, hablando del conocimiento del absoluto, Krishna le dice: voy a exponerte lo mejor del conocimiento con el cual los grandes sabios han alcanzado la perfección, y ese conocimiento es tanto material como espiritual. Es decir, un brahmana, una persona que está situada en la modalidad de la bondad, idealmente hablando, domina tanto las ramas del conocimiento material como las ramas del conocimiento espiritual. Nosotros, si bien tenemos nuestro sadhana temprano por la mañana, en Brahma Muhurta, si bien tenemos también nuestro servicio dentro de nuestra comunidad Vaishnava, dentro de nuestro templo, los que no somos brahmacharis, ni vanaprastas, ni sannyasis, tenemos que movernos también dentro del ámbito de la familia, dentro del ámbito del trabajo, dentro del ámbito de la sociedad, y para interactuar con la gente con la que estamos, tenemos que manejar ciertas dosis, ciertos niveles de conocimiento material. Y sobre todo cuando uno tiene una profesión universitaria, por supuesto que tiene que estudiar textos materiales, pero uno tiene que estudiarlos comprendiendo cuál es la jerarquía epistemológica de esos textos, comprendiendo cuál es el estatus de esos textos y sabiendo siempre que el conocimiento material tiene un valor únicamente instrumental dentro de este mundo. Nosotros manejamos el conocimiento material en sentido instrumental. No es que el conocimiento material o la literatura material nos va a dar acceso a la verdad absoluta. De ninguna manera. Si uno piensa que la poesía material, que la filosofía material, que la ciencia material va a resolver todos los problemas de la existencia, eso es estar en ilusión, eso es estar en Maya. Pero aún así, un brahmana,
o un Vaishnava que tiene que moverse dentro de la sociedad, tiene que manejar ciertas dosis, ciertas cantidades, ciertos niveles de conocimiento material, pero sabiendo que la literatura material, sabiendo que los libros materiales en formato físico o en formato virtual, como leemos en internet, están siempre atravesados por las modalidades materiales. O sea, la literatura material siempre está condicionada por bondad, pasión o ignorancia, y nos lleva a mantenernos en un estado de imperfección espiritualmente hablando, porque nos identifica o con el cuerpo burdo o con el cuerpo sutil. Y en definitiva es un tipo de literatura que nos lleva o nos motiva o nos entusiasma para la complacencia de los sentidos, para la complacencia burda de los sentidos o la complacencia sutil de los sentidos. Y además, la literatura material, como nos lleva a la complacencia de los sentidos, hace que nos mantengamos atrapados dentro del samsara, dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. Y ese punto es muy importante. Las personas educadas, las personas cultas, los Vaishnavas, tienen que tener cierta información también acerca del conocimiento material. De hecho, Srila Prabhupada manejaba tanto el conocimiento espiritual como el conocimiento material. El mismo fundador y acharya de ISKCON dedicó varios años de su vida a formar parte del sistema educativo en India. Él fue estudiante e incluso Srila Prabhupada se volvió un estudiante universitario muy destacado. Srila Prabhupada fue una personalidad muy formada, tanto en el conocimiento védico como en el conocimiento material. E incluso cuando nosotros leemos los significados de Bhaktivedanta en los libros de Srila Prabhupada, vemos que Prabhupada manejaba el conocimiento conclusivo del Siddhanta Gaudiya Vaishnava. Vemos que Srila Prabhupada manejaba muy bien el conocimiento específico de las grandes obras filosóficas de los acharyas previos, y encontramos el eco de los acharyas previos en los significados de Srila Prabhupada. Porque a veces Srila Prabhupada parafrasea a los acharyas previos, o porque a veces Srila Prabhupada directamente cita a los acharyas previos. Pero también, al leer los significados de Srila Prabhupada, vemos que él dominaba muy bien diferentes áreas del conocimiento material. Vemos que Srila Prabhupada hace referencia a hechos históricos materiales. Vemos que Srila Prabhupada hace referencia a ideas políticas materiales, a ideas económicas materiales, o incluso uno ve que Prabhupada a veces está parafraseando a ciertos filósofos que no son védicos. Porque Srila Prabhupada tenía una formación muy elevada en sentido yástrico, védico y también en sentido material. Y eso se refleja en la altísima calidad de los significados de Bhaktivedanta que encontramos en las diferentes obras de Srila Prabhupada. Ahora bien, un brahmana, un Vaishnava, y sobre todo aquel que está en un servicio de tipo educativo, que transmite conocimiento a otros, tiene que tener un profundo conocimiento yástrico y también tiene que tener un cierto nivel de conocimiento académico material, pero siguiendo siempre el principio que nos dio ejemplarmente Srila Prabhupada y sobre todo el principio que nos dio ejemplarmente Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj, que es el principio de Yukta Vairagya. Por supuesto que para alcanzar la perfección en la vida espiritual no hace falta nada de conocimiento material. Por supuesto que no hace falta. Porque en los libros de Srila Prabhupada tenemos todo. Pero cuando uno tiene que interactuar con la sociedad, cuando uno tiene que, incluso un servicio brahmínico, y forma parte del sistema educativo dentro de ISKCON, bueno, por supuesto, para alcanzar la perfección, con las yastras solas nos alcanza. Pero cuando tenemos que hablar a un público más amplio, cuando tenemos que dar clases o charlas o conferencias que no solamente van dirigidas a los Vaishnavas, también es importante saber hablar el lenguaje académico. También es importante conocer textos académicos materiales para poder dirigirnos a un tipo de público específico. Entonces, para alcanzar la autorrealización, con los libros de Srila Prabhupada es suficiente. Pero cuando nuestra actividad
de difundir este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu no solo se dirige a la comunidad Vaishnava en sí, que forma parte de nuestro movimiento, sino cuando tenemos que dirigirnos a un público más amplio, es importante conocer el lenguaje del público que utilizamos. ¿Pero en qué sentido? Instrumental. ¿En qué sentido? Aplicando el precepto que nos enseñó Srila Bhaktisiddhanta y que Srila Prabhupada nos dio el ejemplo de eso, el Yukta Vairagya. No es que nosotros como Vaishnavas vamos a aprender acerca de la autorrealización en la filosofía material, en la literatura material o en la ciencia material. De ninguna manera, pero podemos utilizar la literatura material, científica, poética, filosófica, etc., en función de difundir de un modo más efectivo para cierto público en particular el movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. La literatura material nos puede dar muchos placeres, pero no la autorrealización. Sin embargo, podemos utilizar el principio de Yukta Vairagya y aplicar los conocimientos que hemos adquirido en nuestro pasaje por el sistema educativo, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad, para difundir de un modo inteligente el movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Pero insisto, no vamos a alcanzar la perfección o la autorrealización a partir de la literatura material. No lo vamos a alcanzar, porque la literatura material está producida por almas condicionadas, que están en ilusión, que tienen sentidos imperfectos, que tienen la tendencia a cometer errores y que tienen también la tendencia a engañar. Y de ahí que un alma condicionada no puede producir conocimiento perfecto. El conocimiento perfecto lo encontramos en las Shastras, lo encontramos en la literatura trascendental, pero aún así, bajo la lógica instrumental y bajo la lógica del Yukta Vairagya, podemos conectar incluso el conocimiento material al servicio de Krishna. Pero para eso hay que ser muy experto. Y hay que entender que hay una jerarquía muy distinta entre el conocimiento material y el conocimiento espiritual. No es todo uno. Eso es falta de discernimiento. Eso es falta de discriminación. Otra característica que explica Srila Prabhupada en el Srimad Bhagavatam, canto primero, es que la literatura material, además de que está atravesada por las modalidades y además que nos mantiene en ilusión por identificarnos con el cuerpo o con la mente, la literatura material se caracteriza porque no glorifica a la Suprema Personalidad de Dios. La literatura material deja de lado al Ser Supremo y en consecuencia ninguna clase de literatura material, sea científica, filosófica o poética, ninguna literatura material puede satisfacer por completo al yo. Ninguna. Porque nos mantiene bajo la influencia de Maya. Nos mantiene bajo la influencia de la ilusión. ¿Tenemos que rechazar en un 100% la literatura material? Tal vez no. Si nuestro servicio es educativo, posiblemente no, realmente no. Pero ¿qué tenemos que tener siempre en cuenta? El principio de Yukta Vairagya, el utilizar incluso el conocimiento material en la glorificación de Krishna, en la glorificación del movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, para que así como nosotros recibimos la posibilidad trascendental de cantar el Maha Mantra Hare Krishna y de leer los libros de Srila Prabhupada y de adorar la deidad y de prestar servicio dentro de la comunidad Vaishnava, también utilizando el conocimiento espiritual y también el material, hay que intentar dar la posibilidad a otros para que puedan llegar al plano de la práctica del Bhakti Yoga. Pero repito, tenemos que discriminar, tenemos que discernir, tenemos que tener claro que el conocimiento que está en la literatura material es producto de almas condicionadas, y las almas condicionadas no pueden producir conocimiento perfecto. Ningún texto científico, literario o filosófico se encuentra al mismo nivel que las Shastras que nos dio Srila Prabhupada. La literatura material no es ni superior ni siquiera igual al conocimiento de las Shastras. Y luego vamos a ver por qué. Entonces,
abordemos ahora el análisis de la literatura trascendental. La literatura trascendental, como nos ha dado Srila Prabhupada, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, el Néctar de la Devoción, el Upadeshamrita, la Luz del Bhagavata y tantos otros libros traducidos y comentados por Srila Prabhupada, son literatura trascendental. Porque los libros de Srila Prabhupada rechazan todas las formas de materialismo. Es decir, los libros de Srila Prabhupada hablan directamente de la práctica del Bhakti Yoga, de emplear nuestros sentidos, nuestra mente y nuestras palabras en actividades que tienen relación con Krishna, con el maestro espiritual y con los Vaishnavas. Es decir, en los libros de Srila Prabhupada hay un rechazo completo de la actividad fruitiva. Son completamente trascendentales nuestras yastras, porque no nos llevan a practicar un tipo de vida espiritual que esté motivada por la búsqueda de beneficios materiales, ni burdos ni sutiles. De hecho, en la literatura trascendental se rechaza la complacencia de los sentidos innecesaria, porque lógicamente hay que tener una cierta gratificación de los sentidos básica para poder existir y ocuparnos en el plano del Bhakti Yoga. Pero en las yastras encontramos un principio de rechazar el exceso material de complacencia de los sentidos cuando es innecesario o cuando es desfavorable para la práctica progresiva del Bhakti Yoga. Es decir, en las yastras, en los libros traducidos y comentados por Srila Prabhupada y también por los acharyas previos, nos encontramos con un tipo de literatura, con un tipo de teología, con un tipo de filosofía que es completamente trascendental a la ignorancia, a la pasión y a la bondad. Es decir, los libros de Srila Prabhupada y de los acharyas previos están más allá de la idea de identificarnos con el cuerpo material burdo o con el cuerpo material sutil. Cuando nosotros leemos los libros de Srila Prabhupada, lo primero que entendemos, como en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, es que no somos el cuerpo material, ni el burdo ni el sutil. Krishna dice en el capítulo 2 del Bhagavad Gita: no hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Lógicamente, cuando Krishna dice eso a Arjuna, no se refiere al cuerpo. Lo que siempre ha existido es el alma, tal como se afirma en el texto siguiente. Así como en este mismo cuerpo, el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera, al momento de la muerte, el alma pasa a otro cuerpo y la persona sensata no se confunde ante ese cambio. Entonces, los libros de Srila Prabhupada están más allá de toda la literatura material. Es directamente literatura trascendental. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos vuelve conscientes de nuestra verdadera identidad como almas espirituales, como partes de Krishna. Y además, en los libros de Srila Prabhupada entendemos que Krishna no es un personaje histórico del pasado, no es un simple sabio que por hacer austeridades alcanzó poderes místicos. Krishna no es un semidios del panteón hindú. Krishna no es una manifestación material del Brahman impersonal, y ni siquiera Krishna es un avatar de Vishnu. Cuando leemos los libros de Srila Prabhupada, entendemos que Krishna es la suprema personalidad de Dios, original y eterna, y que nosotros no somos el cuerpo material, sino que somos almas espirituales y somos partes de Krishna, y que la meta de la vida humana es revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. Y es por eso que los libros de Srila Prabhupada rechazan todas las formas de materialismo, rechazan las actividades fruitivas, rechazan la complacencia de los sentidos innecesaria. Y es por eso que los libros de Srila Prabhupada están más allá de las modalidades, porque nos permiten comprender quiénes somos, quién es Krishna y cómo revivir nuestra relación con Krishna. Y por eso es que la literatura trascendental eleva a la humanidad, nos eleva, nos ennoblece, porque
la literatura trascendental, los libros de Srila Prabhupada, disipan la ilusión. Los libros de Srila Prabhupada están más allá de la ignorancia, más allá de la pasión e incluso más allá de la bondad, porque directamente nos sitúan en el plano de la trascendencia. Y cuando Srila Prabhupada habla de yoga en sus libros, no promueve el karma kanda, no promueve la adoración de semidioses para buscar beneficios materiales. No promueve el yoga místico para que busquemos diferentes poderes místicos o siddhis. No promueve tampoco la especulación mental impersonal para que nos fundamos en el Brahman. De ninguna manera. Los libros de Srila Prabhupada son completamente trascendentales porque apuntan a la práctica del Bhakti Yoga sin mezcla, a la práctica del Bhakti Yoga puro, entendiendo quiénes somos en sentido espiritual, quién es Krishna como el aspecto más elevado de la verdad absoluta, y que la meta de la vida humana es revivir nuestra relación amorosa con la suprema personalidad de Dios. Y por eso los libros de Srila Prabhupada elevan a la humanidad, porque nos permiten ver la realidad tal como es, y no bajo la óptica de Maya, no bajo la óptica de la bondad, de la pasión o de la ignorancia material. Y por eso es que los libros de Srila Prabhupada son revolucionarios, son totalmente revolucionarios. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los seres humanos están identificados con el cuerpo o con la mente, tal vez con la inteligencia. Porque la mayor parte de las personas están involucradas en la búsqueda de placeres materiales burdos o de placeres materiales sutiles. Y porque la mayor parte de las almas de este mundo que están en la forma humana de vida van a tener que reencarnar dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. Y los libros de Srila Prabhupada nos dan el arma del conocimiento. Los libros de Srila Prabhupada nos dan el arma del conocimiento con el cual cortamos ese árbol vaniano de la ilusión de la existencia material. Por eso son revolucionarios, porque al leer los libros de Srila Prabhupada se reestructura en nosotros nuestro propio sentido de identidad. Porque cuando se reestructura en nosotros, a la luz del conocimiento trascendental, nuestro sentido de identidad, también se reestructura en nosotros el sentido de la existencia misma. Y los libros de Srila Prabhupada son revolucionarios porque podemos entender quiénes somos desde la dimensión del ser y porque podemos tener una meta más elevada para la vida humana, que es la búsqueda de la autorrealización, que es la búsqueda de la perfección espiritual. Y en parte por eso los libros de Srila Prabhupada son revolucionarios, porque entendemos nuestro yo profundo. Y cuando entendemos nuestro yo profundo, encontramos un sentido más elevado para nuestra existencia. Buscamos trascender la complacencia burda y sutil de los sentidos, buscar la autorrealización y revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna a través de la práctica del Bhakti Yoga. Por eso los libros de Srila Prabhupada nos vuelven sobrios, porque adquirimos categorías, jerarquías y la capacidad de distinguir entre la materia y el espíritu, entre un sentido común de la vida y un sentido trascendental de la existencia. Por eso nos vuelve sabios, nos vuelve sobrios la lectura, el estudio, la distribución y la práctica de las enseñanzas de los libros de Srila Prabhupada. Es decir, esta literatura trascendental es revolucionaria porque puede cambiar la sociedad. Así como nos cambió a nosotros, a nivel individual, puede cambiar la vida comunitaria, la vida en sociedad. Ahora, lo importante, Srila Prabhupada explica en uno de los significados del Bhagavatam, no es el lenguaje con el que se expresa la literatura trascendental, porque el lenguaje es un aspecto nada más, sino que lo fundamental en la literatura trascendental es que glorifica a Krishna. Y esa es la gran diferencia entre la literatura material y la trascendental. Porque en la literatura trascendental también se habla de filosofía.
En la literatura trascendental también se habla de economía. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Srila Prabhupada, La luz del Bhagavata, hay pasajes específicos donde Prabhupada habla acerca de economía védica y del tema de la recaudación de impuestos y todo lo demás. Cuando leemos el Bhagavad Gita, sobre todo el Bhagavatam, también se habla de temas políticos, Varna Ashram, monarquía, se habla de reyes, Maharaj Yudhishthir y tantos otros. División, Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Brahmacharis, Grihastas, Sannyasis, Vanaprastas, Brahmacharis, Grihastas, Vanaprastas, Sannyasis. O sea, se habla de economía en los libros de Srila Prabhupada, en la luz del Bhagavata, por supuesto. Se habla de un sistema de organización político, sí, del Varnashram. Mismo Krishna dice en el capítulo 18 del Bhagavad Gita que él creó esas divisiones sociales. Se habla de filosofía, por supuesto. En los libros de Srila Prabhupada hay metafísica, antropología, ética, gnoseología, por supuesto. Hay literatura en los libros de Srila Prabhupada, sí, por supuesto. El Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita están presentados en forma de shlokas. Por supuesto que sí. Hay poesía, hay filosofía, hay ciencia en los libros de Srila Prabhupada. De hecho, en este canto que estamos estudiando en las clases de ISKCON Chosika, se está hablando del despliegue de los diferentes elementos burdos y sutiles de los principios filosóficos de la cosmología védica del Srimad Bhagavatam. O sea que, en cuanto a la temática, muchas veces la literatura material y la literatura trascendental abordan temas parecidos. Poesía, literatura, filosofía, ciencia, economía. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre la literatura material y la espiritual? En la literatura material no se glorifica a Dios. En la literatura material no se reconoce a Krishna como el origen de todo. En la literatura espiritual, claro que sí. En el capítulo 10 del Bhagavad Gita, Krishna afirma: yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales y todo emanado de mí, y los sabios que saben eso perfectamente me adoran con todo su corazón. Los sabios de Naimisharanya en el Srimad Bhagavatam le están pidiendo directamente, esos sabios representados por Shaunaka Rishi, le están pidiendo a Sutta Goswami directamente: describinos las glorias de Krishna, describinos los pasatiempos de Krishna y sus devotos, y describinos las actividades de los diferentes avatar de Krishna mismo, las diferentes encarnaciones de Krishna. Entonces, muchas veces la literatura material y la espiritual van a abordar temáticas similares, poesía, filosofía, ciencia, pero en la literatura material encontramos ateísmo, la negación de Dios. En la literatura trascendental se reconoce a Krishna como el principio metafísico supremo. Hay una glorificación en la literatura trascendental del nombre, de la forma, de las cualidades y de los pasatiempos de Krishna. Y mientras que la literatura material nos ata el ciclo del nacimiento y la muerte, la literatura trascendental de Srila Prabhupada, de los acharyas previos, nos libera, nos saca de la ilusión. Es revolucionaria, nos vuelve sobrios, nos vuelve sabios. ¿Por qué? Porque Krishna es el centro, porque glorifica a Krishna y porque exalta dentro de los diferentes procesos de yoga la importancia del Bhakti Yoga como la forma de vincular al ser individual con el ser supremo. Y por eso Srila Prabhupada dice en el Bhagavatam que en la literatura trascendental lo importante no es el lenguaje, sino que en la literatura trascendental lo importante son las técnicas que nos llevan al avance espiritual. El proceso yógico que restablece la relación del ser individual con el ser supremo es lo fundamental en la literatura trascendental, y no tanto las palabras. Las palabras pueden variar, pero lo central es el yoga, es la práctica. Tiene que haber teoría, por supuesto, pero lo fundamental es la praxis. Saber todo esto teóricamente no es lo central, es ponerlo en práctica. Entonces, al poner en práctica las enseñanzas de los libros de Srila Prabhupada, revivimos nuestra conciencia original,
revivimos nuestra conciencia de Krishna. Por eso estos libros son revolucionarios. Por eso estos libros elevan a la humanidad. Entonces, mientras que la literatura material es insatisfactoria, cuando nosotros leemos la literatura trascendental, cuando leemos el libro de Krishna, cuando leemos ese maravilloso capítulo del libro de Krishna, o también como se traduce Krishna, la fuente del placer, que cuando Krishna va temprano a la mañana con sus amigos a cuidar vacas surabis en los bosques de Vrindavan, toca su flauta, y tan pronto como las gopis escuchan el sonido de la flauta de Krishna, comienzan a experimentar un éxtasis trascendental. Cuando las gopis comienzan a escuchar el sonido de la flauta de Krishna, ellas se reúnen con sus amigas y les dicen unas a otras: Krishna y Balaram van tan hermosos al bosque que parecen los actores principales de una obra de teatro. Krishna y Balaram se ven encantadores cuando cuidan las vacas en el bosque con sus amigos y cantan dulces melodías. Las gopis les dicen unas a otras: es tan maravilloso el sonido de la flauta de Krishna que cuando Krishna toca la flauta, las vacas dejan de pastar y levantan sus orejas para atrapar el néctar del sonido de la flauta de Krishna. Y los terneritos que están mamando leche de las ubres de su mamá dejan de alimentarse, cierran los ojos y comienzan a llorar cuando escuchan el sonido de la flauta de Krishna, porque internamente están abrazando a Krishna de corazón a corazón. Y dicen las gopis, cuando escuchan el sonido de la flauta de Krishna: los pájaros en general son inquietos y van de una rama a otra, de un árbol a otro, pero cuando Krishna toca la flauta, los pájaros se quedan quietos en las ramas de los árboles, cierran sus ojos e internamente disfrutan del sonido de la flauta de Krishna. Y dicen las gopis que cuando Krishna cuida con sus amigos las vacas surabis y toca su flauta, las nubes que están en el cielo para hacer amistad con Krishna se sitúan sobre Krishna y sus amigos para que ellos no sean afectados por los abrasadores rayos del sol. Uno puede ver que al leer estos pasatiempos de Krishna que nos ofrece la literatura trascendental, experimentamos la más elevada bienaventuranza. Cuando leemos los pasatiempos de Krishna, de Balaram, de Radha, de los gopas, de las gopis en Goloka Vrindavan, experimentamos una felicidad realmente trascendental porque viene del ser. Experimentamos ese néctar que estamos siempre ansiando, que ningún tipo de literatura material nos puede dar. Y este punto es muy importante. Al leer los libros de Srila Prabhupada, experimentamos realmente felicidad trascendental. Y esa literatura material de la que hablamos previamente nos mantiene en ilusión, nos mantiene en maya, nos identifica con el cuerpo, con la mente, y no nos da felicidad real. Pero al leer los libros de Srila Prabhupada podemos sumergirnos en un océano de bienaventuranza trascendental. Y ese punto es fundamental, y todos tenemos experiencia de eso en contacto con los libros de Srila Prabhupada. Entonces, aunque en la literatura trascendental pueda haber algún problema en el lenguaje, en la forma, es literatura que está aceptada por aquellas personas que son sabias y que son honestas. Las personas sabias y honestas aceptan la literatura trascendental. ¿Por qué? Porque son como cisnes, porque saben ir a la esencia, porque saben ir al néctar, es decir, saben apreciar, saben valorar la glorificación del nombre, de la forma, de las cualidades y de los pasatiempos de Krishna, que está en la literatura trascendental. Y por eso, mientras que la literatura material tiene un valor parcial, tiene un valor relativo, porque habla de algún punto del mundo fenoménico en que vivimos, sutil o burdamente, en cambio, como la literatura trascendental habla de Krishna y nos da las técnicas yógicas, el bhakti yoga, para revivir nuestra relación con Krishna, su valor no es relativo, su valor es completo, su valor es absoluto, porque nos permite alcanzar la autorrealización. Ahora bien,
Como comentamos previamente, la literatura material es producto de almas condicionadas, es producto de aquellos que están en ilusión, tienen sentidos imperfectos, tienen la tendencia a engañar y tienen la tendencia a cometer errores. Y por eso es que no puede satisfacer el yo la lectura, el estudio o la difusión del conocimiento material. Mientras que, en este punto hay que hacer énfasis, la literatura trascendental está producida por seres distintos a los que producen los textos materiales. ¿Por qué? Porque la literatura trascendental no es producto de seres humanos imperfectos. La literatura trascendental no es producida por almas condicionadas. La literatura trascendental no es producto de la imaginación de un poeta, de la especulación de algún filósofo o de la experimentación de algún científico, sino que la literatura trascendental, los libros de Srila Prabhupada y los libros de los acharyas previos son producidos por almas liberadas, por almas que ya no se identifican ni con el cuerpo, ni con la mente, ni con el ego, ni con la inteligencia material. La literatura trascendental es producto de almas situadas en el plano del ser, de seres que han alcanzado la madurez espiritual, que han alcanzado la perfección. Y por lo tanto, la literatura trascendental es o directamente hablada por Krishna, como el caso del Bhagavad Gita tal como es, que Krishna lo habló ante Arjuna de manera previa a la batalla de Kurukshetra, es una obra directamente hablada por el Señor Supremo mismo, y eso la vuelve trascendental. O, como en el caso del Srimad Bhagavatam, nos encontramos con literatura trascendental porque es hablada por grandes sabios, que en el caso de Sutta Goswami ha escuchado a otro gran sabio como Shukadeva Goswami. Entonces, este punto es muy importante. El origen de la literatura material y el de la literatura espiritual es muy diferente. La literatura material viene de almas condicionadas. La literatura trascendental viene de almas liberadas, situadas en el plano de la autorrealización. Porque la literatura trascendental, como en el caso del Bhagavad Gita, es directamente hablada por la fuente de todo el conocimiento, por Krishna mismo, por aquel que, según como afirma el Bhagavad Gita, es el conocedor y el compilador del Vedanta y quien debe ser conocido a través de los Vedas. Krishna mismo. Krishna mismo habla el Bhagavad Gita y él está libre de todos los defectos de las almas condicionadas. A Krishna Maya nunca lo puede condicionar. Él siempre es trascendental. Y Krishna mismo da el Bhagavad Gita, que es literatura trascendental para que todos nosotros podamos alcanzar la perfección. Y si esa literatura no es hablada directamente por Krishna, es hablada directamente por grandes sabios que están en pleno estado de conciencia de Krishna, como Shukadeva Goswami, como Sutta Goswami, como los acharyas de la asociación discipular, o por Srila Prabhupada mismo, el fundador y acharya de ISKCON. Entonces, ese punto es muy importante. Cuando nosotros leemos el Srimad Bhagavatam, en el primer canto, vemos que Vyasadeva no escribió la literatura védica desde la especulación mental o desde la imaginación poética. No, él estaba en su ashram, él se bañó en un río sagrado, él entró en estado de trance y él pudo ver cómo iba a ser la gente de Kali Yuga, de vida corta, pendenciero, mal dirigido, siempre llenos de ansiedad. Y para beneficio de todos nosotros, en estado de trance, saliendo del estado de trance, luego de esa visión que tuvo Srila Vyasadeva, él pudo componer la literatura trascendental para beneficio de todos nosotros. Pero aún así, cuando Srila Vyasadeva compuso los Vedas, no quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque incluso el conocimiento védico está incompleto si no glorifica el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Que esa es la instrucción que Narada le dio a Vyasa cuando él se sentía insatisfecho, luego de compilar los Vedas. Le dijo, no glorificaste de manera suficiente los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. El conocimiento material
es imperfecto porque no glorifica al Señor Supremo, pero incluso el conocimiento védico no está completo si no glorifica directamente a la Suprema Personalidad de Dios. Y esa es la lección que como gurú Narada le dio a Vyasadeva después de compilar los Vedas. Y por eso es que el fruto maduro del árbol del conocimiento védico es el Srimad Bhagavatam. Y por eso, para los seguidores del Siddhanta Gaudiya Vaishnava, el Srimad Bhagavatam es el comentario natural de los Vedas hecho por el propio compilador, por Srila Vyasadeva. Para los Gaudiya Vaishnavas, el Srimad Bhagavatam es el Amala Purana, el Purana Inmaculado, pero además el Srimad Bhagavatam es el comentario natural a los Vedas, a los Vedanta Sutras, a todo el conocimiento védico. Ese comentario, dado por el propio compilador de los Vedas, es el Srimad Bhagavatam. Es el Srimad Bhagavatam, el cual glorifica el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Porque como decía previamente, incluso el conocimiento védico está incompleto sin la glorificación de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, es muy importante que los Vaishnavas tengamos la capacidad filosófica de discernir, de discriminar y de ver claramente la diferencia entre literatura material y literatura trascendental. Para alcanzar la perfección en la vida espiritual, con la literatura trascendental ya estamos completos, no hace falta la material. Pero, en función de expandir el movimiento de Sankirtan, pero en sentido instrumental, pero en función de llegar a un público más amplio para difundir el Bhakti Yoga, podemos utilizar la literatura material, su poesía, su literatura, su filosofía y su ciencia, podemos utilizarla bajo el principio de Yukta Vairagya, es decir, utilizando el conocimiento material como una forma de instrumento para la difusión de la práctica del Bhakti Yoga puro. Aunque para la práctica del Bhakti Yoga puro no hace falta literatura material. Pero sí, bajo el principio de Yukta Vairagya, tenemos que saber utilizar el conocimiento material apropiadamente, pero siempre con una inteligencia iluminada por el conocimiento de las Shastras, sabiendo que de ninguna manera la literatura material está a la altura de la literatura trascendental, porque la literatura material proviene de almas condicionadas, está influida por las tres modalidades, lleva a la complacencia burda o sutil de los sentidos, no puede satisfacernos plenamente y nos mantiene dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. Mientras que la literatura trascendental proviene de Krishna, de grandes sabios, de grandes acharyas, de la Suprema Personalidad de Dios misma o de almas liberadas que están libres de los efectos de las almas condicionadas, ¿sí? Y por lo tanto, esa literatura trascendental glorifica a Krishna. Lo importante no es el lenguaje, sino las técnicas de avance espiritual. Es aceptada por personas sabias, por personas honestas, nos vuelve sobrios y es revolucionaria, porque nos permite comprender quiénes somos, quién es Krishna y cómo revivir nuestra relación con él. La literatura trascendental nos lleva al estado de conciencia de Krishna. Por eso es muy importante que día a día hagamos un esfuerzo por dar a conocer la literatura trascendental, por compartir con otros los libros de Srila Prabhupada, por distribuir estos libros, por llevar adelante el movimiento de Sankirtan, darle la posibilidad a otros de acceder a este conocimiento de conciencia de Krishna. También es muy importante dentro de nuestro sadhana diario leer los libros de Srila Prabhupada, estudiar los libros de Srila Prabhupada, compartir entre Vaishnavas nuestras realizaciones en base a los libros de Srila Prabhupada. Y sobre todo, también es muy importante no solamente la lectura y el estudio, sino la práctica de las enseñanzas que encontramos en la literatura trascendental. Entonces, si en nuestro sadhana diario dedicamos un tiempo al estudio, a la lectura, a la distribución y a la práctica de las enseñanzas que están en los libros de Srila Prabhupada, naturalmente
vamos a adquirir conocimiento trascendental. Naturalmente, nuestra inteligencia se va a volver trascendental, va a controlar a la mente y va a controlar a los sentidos. Naturalmente, vamos a perder todo interés en la búsqueda de beneficios materiales. Naturalmente, vamos a avanzar en la vida espiritual. En base al conocimiento trascendental, vamos a estar dispuestos a practicar un mejor sadhana, a ejecutar austeridades, a practicar un mejor servicio. En base al conocimiento de las yastras, vamos a volvernos estables en la vida espiritual. Poco a poco se van a detener las caídas, poco a poco se va a detener esas dificultades en el sadhana, en el servicio, y vamos a ser estables. Realmente vamos a ser estables, teniendo como base el conocimiento trascendental. En base al conocimiento trascendental, vamos a tener criterios para juzgar apropiadamente la realidad, para distinguir qué es literatura material, qué es literatura espiritual, qué actividades son materiales, qué actividades son espirituales, qué actividades son nocivas y por lo tanto debemos evitar, y qué actividades nos vuelven progresivos en la práctica de la vida espiritual. Vamos a estar enriquecidos con conocimiento filosófico, vamos a liberarnos también del fanatismo y de la ignorancia. Srila Prabhupada decía que la práctica del Bhakti Yoga, que no tiene por base las yastras, es una perturbación de la sociedad. Nuestra vida espiritual debe estar basada en dos grandes ejes: devoción y conocimiento. Con conocimiento solo nos volvemos especuladores mentales. Con devoción sola podemos ser fanáticos, sentimentalistas, manipulables. La literatura trascendental nos da el beneficio de que la devoción se apoya en el debido conocimiento y el conocimiento se fundamenta en la debida devoción. Ese punto es muy importante. Uno de los títulos que tenía el fundador y acharya de ISKCON es, cuando nos referimos a Srila Prabhupada, nos referimos a Bhaktivedanta Swami. ¿Por qué? Porque Prabhupada tenía el título de Bhaktivedanta, devoción y conocimiento. Ni devoción sola, ni conocimiento solo. Entonces, para un ser humano es muy importante la lectura, pero tenemos que distinguir entre lectura de literatura material y literatura trascendental. Tenemos que tener clara la jerarquía del valor que tienen los diferentes libros. El conocimiento trascendental de los libros de Srila Prabhupada y los acharyas previos es mucho más elevado que cualquier tipo de literatura material. Entonces, tenemos que darnos un tiempo en nuestro sadhana diario para leer los libros de Srila Prabhupada. Tenemos que darnos un tiempo para asistir a las clases. Tenemos que darnos un tiempo en nuestro servicio para dar clases. Tenemos que darnos un tiempo para distribuir los libros de Srila Prabhupada. También tenemos que basar nuestra práctica de sadhana y de servicio en base a los libros de Srila Prabhupada. Y de ese modo, poco a poco, vamos a perder el interés por la complacencia burda y sutil de los sentidos. Poco a poco vamos a entender la diferencia entre la especulación mental, la actividad fruitiva y la verdadera práctica del Bhakti Yoga puro. Vamos a ser estables en la práctica del Bhakti Yoga. Y como dice el mismo Srimad Bhagavatam, que por asistir regularmente a las clases de Bhagavatam es removido de nosotros la influencia de la ignorancia, de la pasión e incluso de la bondad, y el servicio devocional se vuelve en nuestra vida un hecho irrevocable. Y así alcanzamos la perfección suprema. Muchas gracias. Hare Krishna. Aum Tat Sat. Muchas gracias nuevamente a Ramanitai Kripa Prabhu por la invitación al encuentro de hoy. Muchas gracias a todos los miembros de la comunidad de ISKCON Chosika por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Estoy muy agradecido, a pesar de todos mis defectos. Intenté exponer esto de la mejor manera posible para el placer de Krishna, de la asociación discipular, de nuestro acharya, de mi maestro espiritual y de todos los Vaishnavas. Bien. Aum Tat Sat. No estoy observando en la sección de comentarios ninguna pregunta. En este momento estoy transmitiendo con el teléfono, tal vez o no hicieron ningún comentario o yo no lo estoy pudiendo leer. Así que finalizamos nuestro encuentro acá. Cuando salga la transmisión en vivo, entonces chequeo la sección de comentarios
y si hay alguna pregunta voy a responderla. Nuevamente, gracias a todos. Hare Krishna.